La pelvis. La pelvis es un conjunto de huesos bastante maravilloso. Forma como un cierre, como una cintura, se le llama cintura pélvica a veces, y está formado por dos huesos, dos huesos coxales y un sacro. ¿Sí? Normalmente el sacro es bastante conocido por todo el mundo, pero los huesos coxales nos hacemos un lío. Los huesos coxales serían todo lo que conforma este cierre y que no es sacro. El sacro es este hueso con forma triangular y curvada que seguiría la columna vertebral. ¿Sí? De hecho, el sacro es un conjunto de vértebras que alguna vez se fusionaron y que acaba en un reducto de unas 3-4 vértebras, depende del sujeto, que se llama coxis, el apéndice por donde se formaría la cola, que nosotros pues no tenemos. Y esto es lo que nos ha quedado de colita. Entonces, sacro, coxis, bastante bien conocido. Coxales, sorprendentemente desconocidos. El hueso coxal está formado por 3 regiones distintas. La más fácil de reconocer y de recordar para mí es el pubis. Y el pubis más o menos todo el mundo sabemos dónde lo tenemos, ¿no? Es como desde el abdomen, la primera prominencia ósea que encontramos, y en la línea media es el pubis. Pero después tenemos los isquiones. Los isquiones son estos lugares donde normalmente nos sentamos cuando queremos sentarnos bien erguidas, bien erguidos. Y por último tenemos los iliones. Los huesos coxales son los huesos ilíacos, que los ilíacos no son tan conocidos como una parte de ellos que se llama la cresta ilíaca. La cresta ilíaca sería todo este borde que une, en realidad une dos extremos. A estos dos extremos se les llama espinas. Tenemos la espina ilíaca postero superior y la espina ilíaca antero superior. Si hay superior es que hay inferior, y sí. Pero vamos a empezar primero por, más o menos nuestra pelvis es así. La pelvis conecta con las vértebras lumbares y conecta con el fémur. El fémur, la articulación del fémur, la cabeza del fémur, viene aquí, en esta especie de hemisfera, y aquí se inserta, ¡pum!, la cabeza del fémur. Se inserta aquí y tiene como una especie de prominencia y después sigue recto. Esta prominencia es la que nos tocamos cuando colocamos las manos en la zona lateral, ¿sí? Que se mueve cuando muevo la pierna. Si hago una rotación de la pierna, aunque la pelvis esté quieta, este hueso se mueve. Muchas veces cuando hablamos de caderas, tengo las caderas anchas, estrechas, nos referimos a este perímetro, ¿sí? Pero este perímetro en anatomía no es la cadera. La cadera sería la articulación de la cabeza del fémur con el hueso coxal y se encuentra, si esta es la espina ilíaca anterosuperior que hemos tocado antes, la espina ilíaca anteroinferior, difícil de tocar, pero más o menos en diagonal, si seguimos como esta dirección, estaría aquí. ¿Cómo lo podemos notar? Porque si flexionamos un poquito hacia adelante y movemos la pierna, podemos notar que hay algo duro que se desplaza un poquito, que rota con la rotación de la pierna. Si fuera pelvis, no podría moverse, porque la pelvis está fija. Es decir, que lo que se mueve es la cabeza del fémur, que hoy no tengo aquí en modelo. Vemos también que la pelvis tiene como una parte interna
Y al mismo tiempo, si la miramos por atrás, esta parte externa conecta con una parte interna, es decir, que la pelvis tiene una parte que está orientada de esta forma y otra parte que está como orientada de esta forma, con lo cual para mí el lío es que esto es posterior y externo, pero esto es posterior e interno. ¿Qué más podemos decir de la pelvis? Además de sus formas óseas, podemos hablar de articulaciones. Tenemos la articulación entre los dos huesos del pubis. Está formada por un fibrocartílago que se llama sínfisis púbica, que durante el parto, como todos los ligamentos más o menos de la cadera, durante los últimos meses de embarazo y el parto, los ligamentos van cediendo un poquito. Pues bien, se conecta por aquí y se conecta al sacro por la articulación sacroiliaca, que es una articulación muy interesante porque en realidad tiene muy poca movilidad, pero la poca movilidad que tiene es fundamental para cosas como caminar, correr, andar, saltar, hacer el cambio de peso de una pierna a otra. Sus articulaciones están muy reforzadas por ligamentos. Aquí tenemos un conjunto de ligamentos que unen la articulación sacroiliaca de manera contundente, pero sobre todo lo que creo yo que es fundamental en la pelvis es que está rodeada por, podríamos decir, el conjunto de músculos más potentes del cuerpo, por buscar así enunciados. Y es que a la pelvis llegan músculos que proceden del abdomen, como por ejemplo el transverso del abdomen, que realmente hace como una faja que conecta pelvis y costillas. Después tenemos seguidamente en profundidad el oblicuo interno o oblicuo menor y el oblicuo externo o oblicuo mayor. También tenemos otros músculos fundamentales para la postura que se conectan directamente con el sacro, que serán el conjunto de erectores de la espalda y los músculos también que conectan con la fascia lumbosacra. Por otro lado tendremos los glúteos que conectarán la parte posterior externa del ilíaco con el fémur. Tendremos glúteo menor, glúteo medio, glúteo mayor, que también conecta con el sacro, y después tenemos los músculos llamados pélvico-trocantéricos, que básicamente conectan la pelvis con una zona del fémur que se llama trocánter, que es justamente la que tocamos de manera lateral. Por último, también tenemos músculos del suelo pélvico que lo que van a hacer es sostener tanto el peso de las vísceras, mantenerlas en su sitio, como dar estructura a los esfínteres, a los lugares de salida de orina o de heces del suelo pélvico. Podemos hablar otro día. Como me gustaría acabar hoy sería con un poquito de autopalpación. Entonces te invito a que te pongas cómoda un momento para ir a encontrar estas regiones de la pelvis que nos interesan. Me gustaría que pudiéramos conectar con la cresta ilíaca. Para hacerlo te invito a que pongas el borde anterior interno de la mano en contacto con la cintura y vayas a buscar presionar hacia el suelo, hacia abajo, de forma que puedas ver que tienes toda una cresta ilíaca que te conecta la parte posterior con la parte anterior. Ahora podríamos intentar encontrar las espinas, que serán como unas prominencias redondeadas, como unas bolitas
que encontramos un poquito más abajo de la línea del ombligo, a ambos lados. Estas serían las prominencias anteriores, sería la espina ilíaca antero-superior, y aquí tendríamos la espina ilíaca postero-superior. La espina ilíaca postero-inferior se situaría un poquito más por debajo y es un poco más difícil de encontrar, es menos prominente, y lo mismo le ocurre con la espina ilíaca antero-inferior, que también, siguiendo esta dirección medio diagonal, es un poquito difícil de encontrar porque es menos prominente y tiene un tendón muy importante que es el del recto femoral. Podemos llegar a tocar el pubis si descendemos con las manos por el abdomen hasta llegar a una prominencia ósea, y desde el pubis tiene un grosor, como hemos visto, bastante importante. Sí que es verdad que esta sería una pelvis masculina y las pelvis femeninas son un poco distintas. Del pubis podemos conectar con el isquión. El isquión es esta otra prominencia que, si estoy en extensión de cadera, cuesta de tocar, pero si hago un poquito de flexión de cadera, es decir, flexiono la pierna respecto al tronco, es un poco más fácil porque los músculos como que se aplanan un poco más, se estiran. Entonces, desde aquí y desde el pubis puedo ir a buscar un caminito óseo que será la rama isquiopúbica, esta de aquí. Y más o menos con esto hemos delimitado los diferentes huesos y las diferentes regiones de la pelvis. Espero que os haya servido y que estéis muy bien. Nos vemos en el próximo vídeo.